el examen es el agradecerles por la comprensión ante el estado de salud que he tenido y que tengo, incluso, si bien ya estoy bastante recuperado, todavía queda un poco de molestia, ¿no? Entonces parece que están circulando ciertos gérmenes que están siendo un poco más agresivos que lo habitual, ¿no? Entonces, nunca había tenido un cuadro como este, de verdad. O sea, de tantos días, tanta molestia, ¿no? Tanta, no voy a decir secuela, pero sí estos síntomas que todavía permanecen. Entonces quería agradecerles por la comprensión. Vamos a revisar el examen. Lo que está proyectado es el modelo A. Entonces quienes tienen modelo B o modelo C identifican la pregunta que corresponde y luego de desarrollar la pregunta, si es que hay alguna inquietud, alguna duda, quien desee levanta la mano y pregunta. ¿Ok? Entonces, en la pregunta 1 nos relata un pequeño caso y vamos al final, ¿qué es lo que se solicita? Entonces, nos están pidiendo para esta situación el periodo de latencia. Entonces, en una enfermedad infecciosa, el periodo de latencia, ¿de dónde a dónde va? Desde el contacto con el agente hasta cuando uno se vuelve infeccioso, ¿no? Aquí la dificultad en esta pregunta era diferenciar latencia de incubación, ¿no? Porque las enfermedades infecciosas, incubación, ¿qué es? Desde el contacto con la gente hasta los síntomas, ¿no? Entonces, y está, digamos, en el relato claramente identificado cuando se empieza a ser infeccioso, ¿no? Y por otro lado, cuando empieza la sintomatología. Entonces, claro, eso es lo que había que diferenciar. De tal manera que en este caso la latencia sería 11 de mayo menos 4 de mayo, 7 días, ¿no? Y esa era la respuesta, ¿no? Creo que aquí todo claro, ¿no? Creo que ninguna inquietud. ¿Está bien? Seguimos. Eso es para recordar la clase, porque la pregunta es sobre lo desarrollado en clase, ¿no? Recibí un reclamo, una duda, diciendo que sí, también la malnutrición está relacionada con enfermedades y todo lo demás. Pero esta pregunta era sobre, ¿no?, la carga que se podía atribuir según lo que se había desarrollado en clase, y se explicó que estos colores más intensos era la atribución, ¿no? Entonces vamos aquí. Entonces, tabaco, además de enfermedades crónicas, porque la clase era de enfermedades crónicas, también ¿dónde contribuye? En enfermedades infecciosas, ¿no? Acá no figura, bueno, que tal vez una rayita muy sutil aquí en caídas mínimas. Luego, mala nutrición, está para las enfermedades crónicas, pero no figura en las enfermedades infecciosas, ¿no?, maternas, perinatales, ni tampoco en causas externas. Eso se explicó en la clase, y ahí sí estaba todavía no enfermo y se pudo explicar. Luego, inactividad física, tampoco, ¿no?, tiene algún tipo de carga atribuida en estos otros dos grupos que no son crónicas. Y el uso de alcohol, que sí está infecciosa, sobre todo TB, ahí se acuerdan que se conversó.
y en causas externas, sobre todo para lo que es causas externas, ¿no? Entonces, la clave era 1A, 4A, 4B, ¿no? Entonces, así era la relación. Las otras relaciones, pues no. Sí, Gerardo. Claro, pero si es una realidad concreta, estaría reflejada también aquí, pues. Porque este es el resumen de todo el mundo. A ver, ¿dónde está? Ya. En la clase dedicada a las enfermedades crónicas, ¿a qué clase hace referencia? En la clase dedicada a las enfermedades crónicas, se comentó sobre 4 factores de riesgo que se consideran como principales para esas patologías. Tiene también una atribución en cada enfermedad de otros grupos de enfermedades. Ya, ¿dónde está la duda? No, ahí dice en la clase dedicada a las enfermedades crónicas. Ya. Los años me han enseñado a hacer preguntas también. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. 11 menos 4. Silencio. ¿Y dónde está la clave 8 días? 9 días. Ya. Entonces, ¿cuál es la que más se acerca? ¿Dónde está la? No. Ahí sí no. A ver, silencio. ¿Alguien más? Ahora, esa es además una situación que ustedes saben ya para exámenes de preguntas con opción múltiples en general. O sea, tienen que seleccionar la mejor respuesta entre las que están ahí presentadas. O sea, de todas estas respuestas, asumiendo inclusive esa situación, ¿cuál sería la mejor? Siempre. Porque tampoco puedo afirmar al 100% que es 8. ¿Ok? Luego. Tranquilos. Solamente les recuerdo. Estas son, no todas, obviamente, las principales pruebas estadísticas que se usan en investigación en general, creo yo, y en medicina en particular, desde el punto de vista de pruebas de hipótesis. Comparación de medias, asociación de variables cualitativas, correlación entre variables cuantitativas, ya sea paramétrica o no paramétrica la prueba, la situación que estamos analizando. Entonces, ¿cuál es la prueba no paramétrica para comparar 3 o más grupos independientes? Cruzcaguales. 1, 2, 3, 4 grupos, una variable que no sigue una distribución normal. Cruzcaguales. Grupos independientes. ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿Dudas? Eso ustedes ya no saben. ¿Dudas?
Son 4 grupos, son los 4 grupos. En cada grupo se compara el tiempo para resolver tareas y este no sigue una distribución normal. ¿Ok? Ahí ya ahí es algo mixto, ese ya es otro análisis. De esta pregunta, ningún inquietud. Aleatorización. Si se realiza una aleatorización estratificada, ya no es posible realizar una aleatorización por bloques balanceados. Falso, más bien porque no es infrecuente combinar, ¿no? Estratifico y luego de esa aleatorización, o sea, luego de formar los estratos, aleatorizo por bloques balanceados. La aleatorización simple es la que mejor asegura una distribución de igual cantidad de participantes en cada uno de los grupos de investigación en el experimento. Falso, es la que menos garantiza, lo que es totalmente al azar. En números grandes funciona mejor, pero en números pequeños puede ser que los grupos no sean del mismo tamaño. Para ello se usan bloques balanceados, ¿no? La aleatorización por conglomerados sería la mejor opción si se desea llevar a cabo un ensayo comunitario que implique un proceso de randomización. Sí, porque lo que se aleatoriza es el conglomerado, que es esa comunidad, ese espacio que se va a intervenir. Ahí más bien no aplica una aleatorización individual. Entonces, solo 3. Ahora, la tabla como tal y cuál es la diapositiva podemos encontrar. esta tabla en ninguna. En mis clases de estadística pueden encontrarlas. Pero ya les he mandado el producto. Muchachos. Experimentales. Su clase de análisis de estudios experimentales. ¿Quién la tiene? La clase de estudios experimentales, de análisis de ensayos clínicos. La segunda clase de ensayos clínicos. ¿Quién la tiene? A la mano. La segunda clase de ensayos clínicos. A ver, la segunda clase de ensayos clínicos. ¿Quién la tiene a la mano? Medición del efecto, exacto, medición del efecto en ensayos clínicos. Ese es ya, al final. Vamos al final. Al último, al último. Al último. Sigue, al final. ¿Esa es la última? Ya, la penúltima. Consideraciones. ¿Qué dice la última consideración? La consideración 3. Vean la penúltima diapositiva de la teoría de medición del efecto o comparación del efecto en ensayos clínicos, la tercera consideración. ¿Qué es lo que dice? Cuando el efecto es una variable cualitativa. Exacto. ¿Cuáles son las pruebas de hipótesis para la comparación de medias? Todo esto. Y esto de correlación entre dos variables cualitativas se discute cuando se habla de concordancia, que la diferencia entre concordancia, y eso también yo lo he comentado. Ojo, a ver. Estamos yendo por par, muchachos, tranquilos. La clase de ensayos clínicos, ahí se habla de esto. Todo esto de acá. Esto de acá está en la clase de pruebas diagnósticas, cuando se habla de concordancia. Y cuando se diferencia entre concordancia y correlación. La clase donde está el coeficiente de correlación entre la clase, que se quejaron del examen anterior, ¿dónde está? A ver, me enseñan. Ahí hay un ejemplo de la Argimón, y en ese ejemplo de la Argimón se compara el coeficiente de correlación entre la clase versus el coeficiente de correlación de Pearson. Y si saben Pearson, tienen que saber Spearman.
En el Gordis está Magneman y Kappa, y hemos hablado de Kappa en la clase. Entonces, en la pregunta 5 nos preguntan cuál sería el mejor procedimiento para conocer la relación entre estos dos indicadores, que son dos indicadores cuantitativos. De los que están aquí, ¿cuál es el mejor? El coeficiente de correlación de Pearson. Porque son unidades diferentes, están viendo cosas distintas. Intraclase es concordancia. Si yo tuviera dos métodos para medir plaquetas, tengo el método A y el método B para medir plaquetas, ¿concuerdan esos dos métodos? Intraclase. Tengo el método A y el método B para medir bilirrubinas, ¿concuerdan los dos métodos en medir bilirrubinas? Intraclase. Acá no es concordancia. Son dos variables diferentes, distintas. No, muchachos, no banqueen. Sí, banqueen, claveteen y todas esas cosas. Porque ven correlación intraclase y ya es intraclase. No es así. Intraclase es para la concordancia. Concordancia. Exacto, es la concordancia, porque la concordancia de dos cualitativas es Kappa. En el video al menos se centraba más en la parte de que tenía que ser las dos cuantitativas, ¿no? Más que... Pero eso es cierto, para aplicar el coeficiente de correlación, intraclase tienen que ser las dos cuantitativas, eso es cierto, pero es la misma variable, medida de dos formas diferentes. Ojo, coeficiente de correlación intraclase no son dos variables diferentes. Es la misma variable medida por dos procedimientos diferentes. Por eso es concordancia. Es igual que Kappa. Es el mismo fenómeno cualitativo medido por dos técnicas distintas. Y eso, a ver si me corrigen por favor, está en el video que les digo, lean este artículo que está gratuito en la Revista Internacional de Epidemiología, que solamente son 2 o 3 páginas, muy rapidito, sobre forest plots. Sí lo he dicho. Entonces, los diferentes tamaños de los cuadrados negros, ¿no? Estos diferentes tamaños, ¿cuál es el mejor, ¿no? Término que está relacionado a los diferentes tamaños de los cuadrados negros? El peso. Por eso pues el peso. ¿Y qué es el peso? La ponderación, pues. Un promedio ponderado. No tiene nada que ver con los otros términos. La precisión, ¿cuál sería la precisión? La amplitud de los intervalos. Más amplitud, menos preciso. Menos amplitud, más preciso. Magnitud del efecto. ¿Qué sería cada uno de los valores? En este caso se ha tomado como indicador razón de odds. Exactitud no hay en un forest plot, ¿no? Salvo que tengamos el valor real de la población para saberlo. En realidad en forest plot no tenemos. ¿Y homocedasticidad? ¿Qué es eso? En un forest plot no se representa. La homocedasticidad es la homogeneidad de las varianzas, que es uno de los supuestos para aplicar las pruebas paramétricas para la comparación de medias. ¿Se acuerdan?
es uno de los supuestos, si no se acuerdan, es uno de los supuestos para aplicar la T de Student, es uno de los supuestos para aplicar la NOVA, la homoscedasticidad, homogeneidad de las varianzas. Ese es solamente un distractor acá. No. Aparte. Fueron 2 artículos para la clase de integridad, ¿no? En uno de ellos estaba esta mnemotecnia, tragedias, y aquí están cada uno de los términos, ¿ya? Silencio. Está cada uno de los términos y el ejemplo. Y el examen ha sido un control de lectura, pero literal, del primer nivel. Así, no ha sido nada de abstracciones, relaciones, nada de... Si leyeron el artículo, punto asegurado, ¿no? Y esta era la relación, ¿no? 1D, 2A, 3C, 5B. Ya está. Ya no nos vamos a detener revisando. Eso es transcrito del artículo. Aquí pedían el cálculo de la reducción relativa del riesgo. No quiere. Justo esa pregunta no quiere. Nos dan todo un enunciado en el marco de un ensayo clínico y nos piden la reducción relativa del riesgo. Entonces, ¿cómo procedemos? Primero, observamos que nos dan el NNT y sabemos que el NNT es la inversa de la reducción absoluta del riesgo. Nos dicen que el NNT fue 25, es decir, que 1 entre 25 es la reducción absoluta del riesgo, ¿no? Esta reducción absoluta del riesgo entonces es 0.04. ¿No? Sale de la fórmula así. 1 entre RAR es 25, entonces el RAR es 0.04. El enunciado, ¿qué otra información, qué otro dato nos brinda? Nos brinda que cada grupo fue de 600 y en el grupo experimental 12 gestantes desarrollaron preeclampsia. Entonces, si sabemos que la reducción absoluta del riesgo es 0.04, 0.04 es igual a la incidencia en el grupo control menos la incidencia en el grupo experimental. ¿Cuál fue la incidencia en el grupo experimental? 12 en 600. Es decir, la incidencia en el grupo control menos 12 en 600 es 0.04. Acá se ha corrido, o sea, incidencia en los no expuestos, perdón, en el grupo control menos 0.02, ¿no? 12 en 600 es 0.02. Es esto. Esto me ordeno. Para seguir, acá está despejándose esto nada más, está simplificando. O sea, incidencia en el grupo control menos 12 en 600 es igual a incidencia en el grupo control menos 0.02. Entonces, ¿cuánto vale la incidencia en el grupo control? Si sabemos que esta diferencia es 0.04, la incidencia en el grupo control es 0.06 y ya tengo las dos incidencias, en expuestos y en no expuestos, en control y en experimental. Entonces, bueno, la otra forma es la reducción absoluta de riesgo que ya me daban entre la incidencia en los no expuestos, entonces 0.04 entre 0.06 y eso es 67%. La otra forma también es calcular el riesgo relativo, porque tengo la incidencia en el experimental, ¿no?
calculo 0,2 entre 0,6, que es un tercio, y 1 menos un tercio, 67%. Son las dos formas en que se podía hacer. ¿Ya? ¿Está bien? Este es el MOPES. Patogenicidad, virulencia, letalidad. Entonces, este cuadrito es el que está en el examen. ¿No? Y la pregunta era así. Considerando el siguiente esquema que se presenta en el segundo módulo del módulo principios del MOPES, ¿cómo se define la virulencia? Entonces era, en ese caso, la clave A. ¿Ok? Respecto al periodo de inducción en enfermedades crónicas, inducción en enfermedades crónicas, ¿es el intervalo desde el inicio de la enfermedad hasta la aparición de manifestaciones clínicas? No. 2. Bajo el modelo de causa suficiente y causas componentes de Rollman, cada componente tiene un periodo de inducción propio. Sí, y eso es lo que vimos en la teoría. Y es una de las dificultades desde el punto de vista de investigación para ver hasta dónde regreso, cómo analizo, eso lo conversamos. Y 3. Si se implementa una intervención que remueve una exposición durante su periodo de inducción, en algunas situaciones es posible revertir el proceso patológico verdadero, ¿no? Que justo el tabaquismo es uno de los ejemplos, porque el tabaco, todos los componentes que tiene el tabaco, empiezan a producir cambios celulares, ¿no? Empiezan con displasias en el paciente, y si uno deja de fumar, esa displasia puede revertir y no llega al cáncer. Entonces se puede, en el periodo de inducción, cortar la exposición y revertir el proceso. Entonces, solo 2 y 3. No. No, sí se puede retroceder. A ver, tendríamos que regresar a sus clases de patología. Eso les han explicado en patología. No me digan que no. Eso, han hecho algún seminario, han hecho en alguna teoría, etcétera. Uno retira la exposición y el proceso puede revertirse. No, eso no está en el bordes. No, pero eso yo sí lo he mencionado en la clase. En la clase sí lo he mencionado. Con el tabaco. Ya, aquí algunos durante el examen me decían A y B es la misma. Sí, pues es la misma. Sigan con el examen. Porque esa no era la clave, pues, ¿no? No había ningún problema, porque no iba a hacer ningún aviso, no iba a parar el examen, no iba a distraerlos diciéndoles esas dos son iguales, porque ¿quién ganaba distrayéndolos, no? Pero algunos, algo. Entonces, ustedes ya saben que ese es el intervalo de confianza. ¿El intervalo de confianza incluye el 0? No. Si no incluye el 0, es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, ya, la E se descarta, y también la A y la B solamente estaba entre C y D nada más. Las únicas dos opciones. Se reduce a una pregunta de 50-50, ¿no? Así de sencillo. Entonces, hay una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, ¿esto es superior? Para que sea superior, ¿dónde debería de estar? Por encima de la relevancia clínica, para que sea superior. ¿Es equivalente? Porque para ser equivalente tendría que estar dentro de este margen de equivalencia, ¿no?
¿Es no inferior? Sí, es no inferior. El no inferior va desde acá hasta todo para arriba. En el libro de Simón dice que depende esa clasificación de no inferior o no concluyente, depende del tipo de estudio que se quiera hacer. Y no se especifica la pregunta. Si uno sobreentiende que estoy haciendo un estudio de equivalencia, entonces ese resultado es no concluyente. Pero es no inferior. Pero es concluyente. Pero es no inferior. Entonces la clave es los dos. No, porque sí puedo concluir que es no inferior. Ya, pero- Para la equivalencia, o sea, yo no puedo afirmar que son equivalentes. No puedo afirmar que son equivalentes, pero sí puedo decir que no es inferior. Claro, en este caso es que la pregunta no especifica, porque si la pregunta fuera en un estudio de inferioridad, ahí sí la respuesta es correcta. Pero si me dices en un estudio de equivalencia, la respuesta es no concluyente. O sea, depende de qué tipo de estudio esté haciendo para poder llegar a la conclusión, y no se especifica en este caso en la pregunta. Tú puedes decir que es no concluyente como está el gráfico, o puedes afirmar que no hay inferioridad. ¿Cuál es la mejor respuesta? No sé. ¿Cuál es la mejor respuesta? Pero esa es la mejor respuesta, doctor. ¿Eso es así? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿La C o la D? ¿Cuál es la mejor respuesta para este esquema? Pero puede ser la clave de... ¿Cuál es la mejor respuesta? No, pero puede ser la clave de... ¿Cuál es la mejor respuesta? Con lo que está dando denunciado. Dice, solo con esta información. Solo con esta información, sin nada adicional. Solo con esta información. Que no hay inferioridad, esa es la mejor respuesta. Es que también, doctor, en el resumen dice que depende también qué punto de referencia agarres para que ese estudio sea superior o no. Por ejemplo, si se toma como referencia la relevancia clínica, el estudio es no superior. Pero si se toma como referencia al cero, el estudio sí es positivo al ser superior. En el resumen también dice eso. ¿Y cuál es la recomendación para hablar de superioridad clínica? Es la relevancia clínica. Es la relevancia clínica. Claro, o sea, con esta información, ¿no? ¿Cuál sería la mejor conclusión? Esta la C. Doctor, lo que dijo mi compañero sí es verdad. O sea, según la hipótesis que se plantee, si es que se plantea la hipótesis de equivalencia, sí podría figurar como no concluyente. Con esta información. Señale la mejor conclusión con solo esta información. A ver, yo no estoy diciendo que la Gimón está mal. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo a esta pregunta. Dice, señale la mejor conclusión solo con esta información. Pero entonces sí podría ser no concluyente. O sea, Con esta información. Yo no sin esa información, sin solo esa información. podría hacer otra respuesta tal vez con otra información que se dé. Si me dijera una hipótesis de equivalencia, Esa es otra cosa. Acá en ningún momento se está diciendo eso. Pero la clave no está mal. O sea, la clave No, claro, la clave no está mal, es la C. Exacto, esa es la correcta. No es la mejor conclusión. La pregunta es: ¿cuál es la mejor conclusión de las 5 que están ahí? ¿Cuál es la mejor? Ya, seguimos. Diferencia absoluta, reducción absoluta del riesgo. ¿Qué escala es? Decimal. Se presenta un forest plot donde el indicador es la reducción absoluta del riesgo. Entonces la línea continua atraviesa el cero y la escala es decimal.
¿Preguntas? ¿Nicolás? ¿No? Está mal hecho. Sí van a encontrar, pero está mal. Hay algunos forest plot que presentan peor relativo, presentan razón de odds, hazard ratio, que debería presentarse en una escala logarítmica y que lo presentan en una escala decimal. O sea, que pueden encontrar, van a poder encontrar, pero está mal hecho eso. Ahora, medias variadas de estudio. Ojo, ¿no? La mejor respuesta. Porque aquí no nos están dando, no nos están diciendo si la variable sigue o no sigue una distribución normal. ¿Ok? No dicen. Pero aparece Wilcoxon como alternativa. ¿Cuál es la única alternativa que me plantea la comparación de dos medias para datos pareados? La única. T-student de datos pareados. Inclusive todas estas, ANOVA, Cruz-Carl-Wallis, Udemann-Winde, es para grupos independientes. Y Shapiro-Wilks, ¿para qué sirve? Normalidad. Para normalidad, exacto. Igual que Kolmogorov-Smirnov, ¿se acuerdan? ¿No? Esas son las dos pruebas más frecuentes para determinar si una variable sigue o no una distribución normal, ¿no? Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks. Entonces es un solo grupo, donde se compara basal versus final. Los mismos niñitos, antes y después. Mediciones pareadas, medias pareadas, datos relacionados, ¿no? No quiero complicarles la vida, pero por ahí encontrarán que una, no sé si la palabra es alternativa, pero digamos un análisis que podríamos hacer, que también me mediría la concordancia, es la T-student de datos pareados. O sea, en lugar del coeficiente de correlación intraclase, yo lo que podría plantear es una comparación de medias pareadas, ¿no? Donde más bien lo que yo deseo es no rechazar la hipótesis nula. El problema es que una prueba de hipótesis rechaza o no rechaza la hipótesis nula. En cambio, el coeficiente de correlación intraclase, al tener diferentes valores, yo tengo una idea además de cuán correlacionados están. Y la T-student de datos pareados no me diría eso, ¿no? De cuán concordantes son. Solamente rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Anda. ¿Quieren ir al baño? Pues déjenlo que vaya. No dice, ¿cuál es la probabilidad que una persona con una prueba positiva no padezca de tuberculosis? O sea, es 1 menos el valor predictivo positivo, es lo que están solicitando. Aquí había dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad era aplicar la fórmula del valor predictivo positivo basándose en el teorema de Bayes, ¿no? Esa era una posibilidad. Que les dije, no vayan por ese camino. El otro camino es el de tomar una población cualquiera, no importa el tamaño de la población, y aplicar los números que va dando el enunciado. Entonces, por conveniencia, por facilidad, eso es totalmente arbitrario. En una población de 1000 se nos dice que la prevalencia es 4%. Entonces el 4% de 1000 es 40. Luego nos dicen que esta prueba cutánea
tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99%. Entonces saco el 88% de 40 y esta celda va a ser 35.2, saco el 99% de 960 y esta celda va a ser 950.4. Si tengo estos dos valores, ¿puedo completar las celdas B y la celda C? Sí, porque tengo ahí los totales de cada columna y tengo mi tabla completa. Y si tengo mi tabla completa, puedo calcular 1 menos el valor predictivo positivo, lo que me están pidiendo en esa fila. Sí, sería 9.6 entre 44.8 y eso da 21%. ¿Está bien? Okay. Ya, el lavado o blanqueo, ¿no? En WhatsApp de inglés, es de los ensayos cruzados. Eso también lo saben desde el primer año. Sobre las pruebas de tamiz, ¿son una medida de prevención primaria? No, prevención secundaria, ¿no? Porque es identificar personas con la enfermedad, pero tempranamente. Su eficacia radica en la postergación del desarrollo de complicaciones y o la muerte del paciente por la enfermedad identificada. Sí, ¿no? Tras la intervención médica, etc. El diseño de investigación que permite la mejor evaluación de pruebas de tamiz es un ensayo clínico también, ¿no? Ahí Nicolás me envió un reclamo, y eso sí es cierto, ojo, cierto, dice en el Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford, dice que son las revisiones sistemáticas, pero ¿de qué? De ensayos clínicos. O sea, el diseño más adecuado para evaluar una prueba de tamiz es un ensayo clínico. Inclusive se les mostró en la clase dos posibilidades de ensayo clínico para hacer la prueba de tamiz, ¿no? Porque la mejor forma de evaluar esa prueba de la No, a ver, un ratito. El nivel de evidencia es la revisión sistemática de ensayos clínicos, ¿no? Entonces es justamente el ensayo clínico, el diseño, que me permite esta evaluación. ¿Cómo evalúo la eficacia de ensayos clínicos? Perdón, ¿cómo evalúo la eficacia terapéutica? ¿Revisión sistemática de qué? ¿Revisión sistemática de qué? La revisión sistemática es la prueba diagnóstica. O sea, todos serían revisiones sistemáticas. O sea, para pruebas diagnósticas es una revisión sistemática. Para ensayo clínico, para eficacia terapéutica, revisión sistemática. Para pruebas de tamiz, revisión sistemática. No, es para pruebas diagnósticas, estudios transversales. Para eficacia terapéutica es el ensayo clínico. Para pruebas de tamiz es el ensayo clínico. La evidencia que se acumula, la máxima evidencia, es cuando tengo obviamente las revisiones sistemáticas. Pero no es la revisión sistemática así a secas, es específicamente de un diseño. Pero la clave no sería mejor que esté tal cual revisiones sistemáticas de ensayos clínicos como nos mencionamos en la diapositiva. O sea, la diapositiva todo lo debería decir revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Estamos esperando que también sea revisiones Tranquilos. Podríamos considerar que aquí también esté solo, pero me resisto. Hablaremos al final, pero Nicolás, por favor, toma apunte de esta. Podría tener dos claves esta pregunta. Ya.
silencio. Curva ROC. Cuando la curva ROC me dice que no funciona, cuando es 0.5. ¿Ya? La diagonal. Todo el área debajo de la diagonal es el 50%. Entonces, al analizar la curva ROC, el valor crítico que se emplea para determinar si un intervalo de confianza no permite discriminar es 0.5. No debe de cruzar el valor de 0.5. Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. ¿No? Ahí están quién es un autor y están los criterios de autoría. Entonces, para definir la condición de autor, ¿qué guía se usa? La del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. ¿Está bien? Porque alguien se quejó que no estaba en inglés. Se terminó el examen. Silencio. Si estaba en inglés, la hacía. Como está en español, o sea, si les pongo en inglés, ¿por qué les pongo en inglés? Si les pongo en español, ¿por qué les pongo en español? Ay, muchachos. Y para revisiones sistemáticas y metaanálisis, la guía prima también es eso. Nadie debe haber fallado esa pregunta. Cochrane no tiene guía. Cochrane lo que tiene es una guía para hacer la revisión sistemática. Y tiene su pauta de sus informes, que no es un artículo para una revista. ¿Ok? Y acá es en revistas médicas. Las recomendaciones para la redacción de una revisión sistemática en revistas médicas. ¿Cuál es? Prisma. Cochrane no es. Bueno, ese es un distractor nomás. Y aquí nos pedían calcular la sensibilidad y nos daban el anemorratio positivo y el anemorratio negativo. Entonces, si sabíamos el concepto del anemorratio positivo, del anemorratio negativo, lo que hacíamos era identificar la especificidad en cada uno a qué es igual. Entonces, si sé que la especificidad es esto y la especificidad también es esto, igualo estos dos componentes, los igualo y despejo ese, pues. Y la sensibilidad era el 86%. Sencillito. Sencillo. ¿No es sencillo? Ya. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud? A ver, muchachos, vamos a ver qué es lo que viene. Primero, tranquilos, tomen asiento. Esta última parte, estas pocas semanas que quedan, la práctica es principalmente gabinete. Las prácticas que son ejercicios solamente son 3. De esas 3 prácticas que son ejercicios, 2 son tareas virtuales. Una, el certificado de función, que es hoy día, que algunos ya han hecho el curso. Y la segunda tarea es la de investigación de brotes, que ustedes van a escoger de una página del CDC de Estados Unidos, ¿no? De investigando el brote o resolviendo el brote, lo que ustedes deseen
investigar y les envían a sus profesores. O sea, para esas dos fechas, como hoy día es una de ellas, no hay una práctica presencial per se, ¿ya? Y la otra que es el ejercicio es el análisis crítico de un documento de epidemiología de acá de Perú, ¿no? Que tienen que evaluar cuán bien está esa norma, que es una norma sobre accidentes de tránsito. Entonces, con lo que conocen, con lo que saben de epidemiología, ¿no? Definición de caso, etcétera, en lo que es vigilancia, ahí discutirán. El resto es su proyecto de investigación y que tiene un peso importante. Entonces, denle la importancia, la dedicación, prioridad a su investigación, que es la práctica por parte de sus profesores. Son 2 notas. La nota de los ejercicios, o sea, su participación que han venido teniendo, etcétera, y la otra nota es de la investigación. Entonces, no es por la calificación, por el número, es la oportunidad para desarrollar un protocolo, desarrollar un material de difusión, pero obviamente también de manera estratégica eso les ayuda. ¿Qué estoy diciendo? No descuiden la práctica, porque ustedes saben que tienen que aprobar la teoría y aprobar la práctica. Y en el caso de la práctica no hay sustitutorio, no hay nada de eso. Entonces no descuiden el componente de práctica. En el caso de teoría, a ver, no sé qué orden seguir, pero vamos a dar las ideas. Uno, usualmente el sustitutorio ha sido de todo el curso, porque tienen el examen final que es de todo el curso. O sea, el quinto examen es de todo el curso, bien, entra todo. Y a los pocos días es el examen sustitutorio. Entonces, han durante 16 semanas estudiado, pues, no hay ningún problema y se tiene el sustitutorio. Este año no estoy afirmándolo, pero estoy tentado a que el susti sea del tema que ustedes desean sustituir, ¿no? O sea, de la unidad, pues, o sea, del primero, segundo, tercero, cuarto, o del examen final, ¿ya? Ahora, recuerden que ahora en la universidad, así está establecido, los exámenes sustitutorios tienen un costo. Sí, los exámenes sustitutorios tienen un costo. Entonces, tienen que, ¿qué es lo que tienen? ¿Ya? No puede dar susti el que no ha cancelado el susti. ¿Ya? Eso averigüen el código del banco, no sé, pero eso tienen que, les aviso por si acaso, ¿ya? Hay una cita, ¿ya? El susti, eso sí les voy avisando, es para desarrollar, no es para marcar. Son preguntas abiertas. Por ejemplo, esta pregunta no tendría alternativas. No, el susti son 5 preguntas, 4 puntos cada pregunta, ¿no? Tiempo. No, también puede ser teórico. Tiempo. No, es todo o nada. Claro, es todo o nada. Está bien hecho, ¿no? O sea, son 5 preguntas, 4 puntos. ¿Todo bien? No hay procedimiento. O sea, por ejemplo, esta pregunta tiene que estar todo. Si en algún paso fallan y la respuesta ponen 75, no, está mal, pues, porque esa no es la sensibilidad. La sensibilidad es 86. Sí, con calculadora, obviamente. No,
A ver, el examen es para... Desarrollar. ¿No tienen el SUSTI del año pasado? Les puedo pasar. Sí. No, solamente que el año pasado fue de todo el curso, entonces ahí sí, no sé si fueron 10 preguntas o 20 preguntas, porque era de todo el curso del SUSTI, ¿no? Entonces, es con recuadros en función a la pregunta. Por ejemplo, se pone un enunciado y toda la pregunta que tiene diferentes partes, ¿no? ¿Cuál es la mejor medida de fuerza de asociación para obtener en este caso, en esta situación? Tienen que poner el nombre. Recuadro a continuación, haga el cálculo, tienen que hacer el cálculo. Siguiente cuadro, respuesta del indicador. Y último recuadro, interprete este indicador. Entonces tienen que estar las 4 cosas bien hechas. Entonces yo digo, este es un riesgo relativo, hago el cálculo de riesgo relativo, pongo un resultado, 1,75, e interpreto el 1,75. Así es. ¿Ya? Y lo que... lo que hay que ver, lo que hay que evaluar, eso tengo que consultarlo, si se pudiera dar más de un SUSTI. ¿No? Eso es lo que tengo que evaluar. ¿Ok? Ese es... No, eso. Vamos a... Porque, a ver, silencio, muchachos. Es que el curso tiene varios exámenes. Entonces, restringir a un solo sustitutorio cuando son 5 exámenes en todo el semestre, que es un número importante de exámenes, es un poco que limita las opciones, ¿no? Entonces, la posibilidad de dar más de un sustitutorio esa es una opción. Y podría haber otra posibilidad, pero eso también hay que consultar, ¿no? Hay que evaluar. Hay una condición, restricción de cierta proporción de número de exámenes que uno tiene que tener aprobado, ¿no? Entonces tal vez se puede bajar ese límite, ¿no? Y bueno, o alguna otra combinación, alguna otra situación, ¿no? Por ejemplo, ya, ¿qué es lo que yo considero? Esa es solo una opinión personal, nada más. Como está conceptualizada la evaluación en el curso, si un alumno aprueba el examen final, que incluye toda la asignatura, es una evidencia que ha adquirido ciertos conocimientos que se deseaban en el curso, ¿no? Entonces, independientemente de cómo fueron los exámenes anteriores, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa es una forma de verificar el logro del conocimiento por parte de cada uno de ustedes, porque imagínense de que en el primer examen alguien desaprobó, ¿no? Entonces yo digo, pero llegó a comprender las medidas de frecuencia de la enfermedad, cómo diferenciar una incidencia y una prevalencia, indicadores de mortalidad, el tema de causalidad, etcétera, porque eso se ha venido repitiendo luego durante la asignatura. Eso es lo que yo les comenté al inicio del curso. O sea, estamos usando conceptos que se desarrollaron desde el inicio. Entonces, si en el examen final ese alumno que tal vez desaprobó en el primer examen saca una nota aprobatoria y esa evaluación ha incluido los temas de medidas de frecuencia de enfermedad, causalidad, etcétera, llegó a conocer, llegó a aprender, ¿no? Ha demostrado, ¿no?, que de forma global ha adquirido los conocimientos que el curso
buscaba proporcionar. Entonces, ¿por qué decir que desaprueba cuando ahí se está mostrando que ha aprobado? Entonces, hay algunas consideraciones que personalmente yo creo pueden tomarse en cuenta, ¿no?, para verificar ese conocimiento, ¿no? O sea, lo que sí, eso sí o sí no es negociable, es aprobar la teoría. O sea, el alumno debe de tener un promedio de teoría aprobado, eso sí, porque alguien que tiene un 0,6 de teoría y tiene un 20 en práctica y con eso aprueba, no, eso sí, el componente de teoría sí tiene que estar aprobado. Ok, muchachos, entonces esto vamos a irlo decantando en los días que vienen, con calma, con tranquilidad. Y bueno, en esta pregunta de las pruebas de tamiz, bueno, consideraremos también el que marcó solo 2, que también es una clase, pero me haces acordar, ¿ya, Nicolás? Para hacer la modificación. ¿Alguna pregunta? A ver, yo no diría que se elimina el requisito, sino que se reevalúa considerando que el alumno ha conocido la teoría, que ha aprendido la teoría, ¿no? Porque hay que ver bien cuál es la finalidad. O sea, imagínense, es que los cursos, a ver, por favor, silencio. Los cursos son diversos. Imaginémonos fisiología, ¿no? En fisiología no hay un examen final. Entonces, yo puedo decir que aprendí fisiología habiendo jalado cardio, neurofisio, endocrino, y aprobé gastro y aprobé medio interno, y conozco fisiología, ¿no? Además, no he tenido una oportunidad de evaluar nuevamente, ¿no?, si es que aprendió finalmente neuro, cardio, etc. En medicina interna también. O sea, yo puedo aprobar medicina interna y haberme jalado en reumato, en neuro y en dermato, y yo puedo decir que aprobé medicina interna. Entonces, claro, la mirada es diferente dependiendo del curso. Epidemiología, si bien tenemos esta división en capítulos, no es que sean uno totalmente distinto del otro, es más bien un curso que se va acumulando. Y por ello podemos tener esta otra mirada de constatar el aprendizaje de la teoría. ¿Okay? O sea, hay que ver cada curso en su realidad. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces... En relación a la nota del escritorio, ¿cuál sería la referencia de la nota? Lo que dice el reglamento, que ahorita no me acuerdo bien si es el promedio de los aprobados, o sea, que máximo es el promedio de los aprobados, o máximo la máxima nota de ese examen, ¿no? Que ahorita no me acuerdo bien, es una... Sí, en el reglamento lo dice. Oh, pero no es regla de 3, ese es el tope. O sea, el examen sigue siendo sobre 20, ¿no? Imagínense que en el primer examen el promedio de los aprobados fue 14. Entonces, si yo me saco 15 en el SUSTI, me ponen 14. Si me saco 17 en el SUSTI, me ponen 14. Si me saco 12 en el SUSTI, me quedo con el 12. Y el SUSTI sustituye. Claro, el SUSTI sustituye, ¿no? Voy al SUSTI a subir nota. Cuidado. Cuidado, sí, el SUSTI ahí queda. Bueno, si no hay ningún otro comentario, ojalá, porque ahora sí hay que decir así, ojalá, el jueves nos vemos en la clase. Bueno.